Hay gente que habla de pues, dos presencias españolas en México, la de la conquista, que significó la imposición, digamos, de un régimen político, y la avanzada espiritual, que estuvo a cargo de las órdenes monásticas, contemplativas o predicadoras, como en el caso de los dominicos, y que empezó a ser parte de la iglesia, parte de esa relación tan intríngulis que hay entre la iglesia y México, ¿no? Cómo se fue creando la historia de México con este ingrediente que le dio una forma, que le dio identidad. Sí. Finalmente México no se entiende, ni en ese tiempo, ni en medio, ni ahora, sin la presencia de estas órdenes que vinieron a predicar el Evangelio. Efectivamente. La historia de nuestro México no puede entenderse sin dos elementos cardinales. Los elementos culturales que instauró la metrópoli española y el profundo legado católico que se consolidó en nuestro territorio. Y para unir estos dos factores, pocas instituciones contribuyeron más a promover la cultura novohispana e influir en la evangelización de la Nueva España. Hablo, evidentemente, de la Orden de los Padres Predicadores Dominicos. Hoy quiero dar cierre a mi conversación con Fray Alejandro Latapí y Fray Laudelino Cuetos, dos personas que nos han servido de guías para recorrer este plano cartesiano que engloba la historia religiosa y cultural de nuestro nuevo México. Y me decías, Laudelino, que este recinto en el que estamos ha sido sede de pues, actos y ceremonias, no solamente de la Iglesia Católica, ¿no? Así es, aquí hemos tenido, porque es la misión que nosotros, en fin, nos ha pedido la Iglesia y la Orden realizar, ¿no? Es la misión que tenemos aquí, pues hemos tratado de hacer una iglesia sencilla, ¿sí? Donde que sea un lugar y un espacio para orar, aquellos que creen, ¿no?, en Dios, ¿sí? Que juntos podemos, pues, construir los grandes valores de los seres humanos, ¿no?, los grandes valores de la sociedad y por los cuales tenemos que luchar. Sí, sí se han dado aquí, pues, reuniones muy interesantes, ¿no? Y los que han venido de distintas confesiones religiosas, cristianas y no cristianas, ¿sí?, se han sentido como en su casa, porque además han tenido un apoyo real de la asistencia de católicos creyentes de la propia religión, en fin. Entonces se han dado unos encuentros aquí maravillosos, ¿sí? Y no les ha, al contrario, se han sentido acogidos, ¿no? Por no tener la insistencia de cosas que, bueno, no son fundamentales tampoco, ¿no? Pero que son parte de la Iglesia Católica y no de las otras confesiones. Quien esté oyendo esto a lo mejor dirá, ¿en qué mundo vivo? ¿O qué historia leí, no? Cuando hablamos de esta tolerancia, de este espíritu de apertura y de diálogo entre las distintas confesiones, pues apenas si podemos recordar capítulos de la Inquisición, ¿sí? Que era, digamos, el brazo que se encargaba de todo lo contrario, ¿no? De suprimir a los que no eran los mismos. Bueno, lo que parece ser va en la línea, porque también aquí seguramente habría también aspectos políticos. Claro. Pero más bien para nosotros va en la línea de las congregaciones que estaban mejor formadas, ¿sí? Que tenían una formación sólida, que eran realmente respetados, ¿no?, en sus ideas, etcétera, etcétera. Y más bien creo que por ahí, ¿no?, los coaptaron. Pero ha habido grandes hombres más que gentes metidos dentro ahora sí que del brazo de la Inquisición, muchos más que incluso en contra, ¿no? No, y además son pues retos y signos de los tiempos, ¿no? Sí, no. Esos eran los tiempos, conversaba. Es una claro. carga que aceptamos. Así es. La Iglesia ahora sí la puso y pues. Pero lo interesante es que lo mismo estamos reconociendo en su tiempo histórico el fenómeno, que ahora estamos hablando exactamente de su opuesto. Así es. ¿Sí? De la gran apertura, el reconocimiento, la pluralidad, el diálogo, la tolerancia, valores muy ajenos a aquellos capítulos que quedaron en la historia, ¿sí?
Ahora los retos son otros, ¿no, Rodelino? Sí, son otros, pero es que desde entonces también existían, ¿no? Santo Tomás tomó para su teología, ¿no? De Averroes, de un montón de sabios, ¿no? Que sí, no estaban dentro de la línea, pues diríamos, confesional, ¿no? Sí. De árabes, en fin. Entonces, realmente nosotros, creo que en nuestra historia, si tú vas a la raíz, al fundamento de la idea del carisma de Santo Domingo, era la capacidad de poder, ¿no?, convivir y buscar lo mejor para el ser humano con quienes de donde viniese. Exactamente. Un poco el espíritu de la Córdoba del siglo XII, ¿no? Donde sí, convivían perfectamente judíos, cristianos y musulmanes. Así ¿no? es, efectivamente. Que fue una cosa idílica, ¿no? No sé si hasta cierto punto utópica, ¿no? Pues no, fue real. Fue real. Fue real. Fue real. ¿Y qué la hizo posible? La tolerancia, el diálogo, el intercambio. Exactamente. Y una fertilización cruzada. Sí, y una conciencia también de mirar también a los más necesitados, es decir, de mirar, no al mundo nada más de arriba intelectual, sino beber, ¿no?, el pueblo. Claro. Porque esto es muy importante, ¿no?, para nosotros, ¿no? Hoy día es ahí. Si quieres cambiar las estructuras, puedes meterte dentro de donde se manejan, ¿no? Pero es para algo, ¿no? No es para simplemente por cambiar, sino es por buscar el bienestar, ¿no?, y el bien. Sí. Los dominicos, este título me llamó mucho la atención, forjadores de la civilización oaxaqueña. y lo ponen entre comillas. Esto lo escribe Fray Esteban Arroyo. Sí. Es un facsímil que publican los frailes o en la comunidad de Oaxaca. Es muy interesante, ¿no?, porque Esteban Arroyo no era un historiador, pero era un recopilador impresionante, ¿no? Entonces, este libro no le quiso a nadie, pues, poner un lenguaje más moderno o decir, bueno, aquí esto históricamente no es lo correcto, ya las cosas han cambiado, no es así. Bueno, pues lo publicaron exactamente para resaltar esa labor que se hizo, ¿no?, en Oaxaca, especialmente Oaxaca. Hombre, la presencia de los dominicos ahí, pues, ¿de qué quieres que hablemos? Y luego hay otros facsímiles, no solamente ¿no? Esto del monumental convento de Santo Domingo, la reconstrucción del altar mayor, que cuando estuve por ahí me contó la historia de este carpintero tan interesante. Sí, cómo no. Sí, y aquí hay, el rescate de la biblioteca Fray Francisco de Burgoa. Sí. ¿Sabes que un hermano mío estuvo ahí catalogando, auxiliar en la catalogación de libros de la Burgoa? Encontraron muchos incunables. Sí. No, era una verdadera joya, ¿verdad? No era una joya. La biblioteca tenía un era una joya en todos los aspectos. Y todavía se conservan bastantes. Sí. Nada más que están dispersos, ¿no? Pero creo que están haciendo un gran trabajo actualmente. ¿Y por qué en Oaxaca se dio esa tal acumulación, esa densidad de la presencia de la orden? Pues fue el convento más grande, ¿no? De aquí a Oaxaca es el convento realmente más grande. ¿Por qué? Porque la región también, ¿no? Y el más rico, claro, pues era un convento de 100 y pico frailes, ¿no? Novicios y todo de la provincia. ¿Y por qué? Se dedicaron realmente a evangelizar toda la zona. Era el punto de partida, digamos, de propaganda fide de los otros para... Ahí llegaban, ahora sí que se bebían de la sabiduría, bajaban lo que ellos habían visto en la sierra, ¿no? Lo ponían por escrito, ¿sí? Y los problemas que había se trabajaban en esa centro de investigación, claro. Sí. Hay cantidad académico. De libros, sí, cómo no. El botánico, por ejemplo, que existía, de las plantas que traían del otro lado, ¿no? Todo eso está redactado, todo esto está, ahora sí que en libros, ¿no? Y esta tarea era una tarea de todos los frailes, que no iban solo a predicar, iban también, ¿no?, a trabajar otros aspectos, ¿no?, culturales, antropológicos, sí, de la naturaleza, que también ahí le pegan, pues, con mucho ánimo, sí. Y todo eso, pues, lo convenían, lo concentraban en el convento de Santo Domingo de Oaxaca. Esa es la razón por la que tiene tanta densidad, tanta acumulación de saberes. Sí, ¿no? Y si vas allá, habrás visto iglesias pequeñitas, pues, eran catequesis, ¿no? Coixtlahuaca, por ejemplo. Coixtlahuaca es
eran iglesias pues para la comunidad de allá, no podía estar un conventito un tiempo, ¿no? Y los frailes se renovaban, pero es como se movían muchísimo, los frailes eran bien itinerantes entonces. Para mí la experiencia de México es una experiencia muy profunda. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el CUC? En el CUC, pues casi que lo mismo que en México, salvo 10 años que estuve en Agua Viva, el resto lo he estado aquí en el CUC. Ha sido peor también, ¿verdad? Y provincial. Provincial, sí, también. Sí, pero aquí he tenido mis oficinas. Y pues como algo impactante en mi vida es el contacto con el pueblo de México. Desde el primer día que llegué en barco, todavía. ¿Todavía en barco? Sí, en barco, sí, con mis libritos. Quizá sí, el Marqués de Comillas. Que eran apuntes. Sí. No, era otro, no creo que se llama ahora, pero... O el Satrústegui. Ese es el Satrústegui, Churruca, sí. Sí, el Satrústegui. Sí. Era un barco de carga y de pasaje, no, bueno, olvídate. Y desde entonces el encuentro con el pueblo, lo que hace el pueblo, la riqueza del pueblo, la cultura del pueblo, los valores que tiene México, es que es impresionante, es impresionante. Y ese encuentro como que te humaniza, te hace mejor, te hace mejor. Eso te encontraste con este México que te ha dado todo, ¿verdad? Todo, porque yo quemé naves. Sí. Me di cuenta que este era el lugar en que el Señor me quería y la orden me quería. Y pues ahí continué y ahí continuaré mientras... Y aquí te pillaron los 800 años. Aquí vivieron los 800 años, sí. A mis 80 años. Fray Laudelino, no sabes cómo te agradezco, ¿eh? Y yo la verdad que me alegro porque es año de alegrarse, ¿no? Ese es el jubileo. Por la larguísima presencia en este mundo de los dominicos, la huella intelectual que han dejado en disciplinas muy, muy diversas, pero en el esfuerzo teológico, en la persecución del saber profundo de la filosofía, los dominicos han pintado solos y han dado ejemplos, han venido a México, han comprendido a la población, como tú lo acabas de decir, la han seguido, se han compadecido de ella, han sufrido con ella, están presentes en este momento. Fray Bartolomé de las Casas o quien sea, la preocupación sigue siendo los derechos humanos y la comunidad mexicana. Así es. Te lo reconozco, mi querido Laudelino, felicito a la Orden de los Predicadores, 800 años no son pocos, y gracias, te felicito a ti. Muchas gracias. Laudelino, muchas gracias. Después de 8 siglos, la historia de la Orden Predicadora de los Dominicos no se detiene. Y al contrario, se encuentra avanzando, dialogando y evolucionando para adaptarse y enfrentar los desafíos del presente. Este factor queda claro cuando consideramos que después de estar en nuestro país por más de 500 años, los dominicos se mantienen como una institución vital en ese diálogo entre cultura y religión tan indispensable en este nuevo México.